la gente en esta semana, pues Ciencia Aplicada se ha dado a la tarea de ir a conocer cosas. Hemos dedicado el tiempo a venir al Museo Regional porque, pues de entrada es historia. Y la historia son esos ecos que retumban en la eternidad y que nos permiten descubrirnos a nosotros como individuos y como sociedad. Esta semana, pues obviamente tendremos ciencia, cultura, arte e historia de Puebla para los poblanos. Por eso les pido que se queden con nosotros en Ciencia Aplicada. ¡Ea! La brecha generacional entre los millennials y los centennials es motivo de chistes y memes que inundan la red. Como dice Abraham Simpson, yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Y es que según los estudios, la onda mental se estimula de formas más divertidas que hacer sudokus y juegos mentales. Los verdaderos juegos para el cerebro podrían ser los videojuegos. ¿Me acompañas? Yo soy Belén Carvente y esto es Puebla Científica. Pocos de los juegos comercializados para elevar la destreza mental son realmente efectivos, pues suelen ser test psicológicos de laboratorio disfrazados de juegos con sonidos contagiosos. En cambio, los videojuegos crean un entorno complejo y divertido en el que no dejan de aparecer nuevas dificultades conforme se va avanzando en él. Un estudio llevado a cabo por investigadores e investigadoras de Barcelona analizó la relación entre el número de horas semanales de 2.442 infancias de entre 7 y 11 años y sus habilidades intelectuales y problemas de conducta. Según sus resultados, aquellas infancias que juegan videojuegos presentan mejores habilidades motoras y un mejor rendimiento en la escuela, pero 2 horas a la semana son suficientes. En cambio, jugar 9 o más horas semanales está relacionado con problemas de conducta, conflictos y menores habilidades sociales. Al parecer, las habilidades motoras que tradicionalmente se adquirían en la infancia a través de la acción, por ejemplo con deportes y juegos al aire libre, pueden ser ahora detonadas con el entrenamiento virtual de los videojuegos. Contrario a lo que sucede en un juego de lógica, el de acción incrementa la atención de quienes los juegan, y las personas de ciencia creen que esto se debe a que los juegos de acción obligan a prestar mayor atención a muchos objetos al mismo tiempo. La atención, ese proceso mental que permite encontrar información relevante en el ambiente, se estudia desde los inicios de la psicología allá por el siglo XIX. Videojuegos como Call of Duty y Gears of War se han convertido en herramientas de investigación debido a esta capacidad de aumentar la atención. Y es que estos juegos obligan a las personas a mantener la mente enfocada y al mismo tiempo estar al pendiente de la zona de juego para descubrir posibles enemigos. Combatir a un montón de zombies requiere de la eliminación de información que distraiga para no perder en el juego. Para la psicología, la velocidad en la que se procesa la información es una medida de qué tan eficiente es nuestra mente, y se ha demostrado que mientras más habilidades se tienen en un juego de acción, se procesa más rápido la información. Podemos pensar, además, que jugar videojuegos en exceso disminuye la capacidad de atención en infancias y adolescentes, por lo que les cuesta más trabajo concentrarse. La creciente tecnificación de la vida cotidiana se suele asociar con conductas impulsivas y una disminución en la capacidad de concentración. ¿Qué dice la ciencia sobre esto? El cociente intelectual medio de la población humana ha ido creciendo durante los últimos 70 años, en un fenómeno que se llama efecto Flynn en honor a James Flynn, un investigador político que logró documentarlo para muchísimas culturas. Se han propuesto muchas explicaciones a este fenómeno, pero no hay consenso. Sin embargo, sabemos que puede ser causado por un aumento en la etapa de educación y formación, una mejora en la alimentación y el uso de tecnología en el día a día. Pero no todas las formas de inteligencia presentan este aumento. Según un estudio de la psicóloga evolutiva Patricia Greenfield de la Universidad de California, este aumento en el cociente intelectual se presenta en las pruebas que exigen inteligencia visoespacial, comparando diseños complicados o giros mentales de figuras geométricas. Pero en aquellas pruebas verbales la tendencia no es tan clara. Aunque el vocabulario básico ha aumentado en varios países a lo largo de los años, se observa un menor entendimiento de los conceptos abstractos. Las personas de ciencia están comenzando a aprender del estudio de los videojuegos para aplicar sus beneficios a una nueva generación de juegos terapéuticos que pudieran servir para valorar características mentales o incluso como terapia propiamente dicha.
Aunque los videojuegos sientan una base para el desarrollo de juegos de terapia dirigidos a varias poblaciones como las personas con déficit de atención o adultos con síntomas de deterioro cognitivo, hay ciertos puntos que deberían corregirse. Por ejemplo, la mayor parte de las personas que usan videojuegos anticipan lo que sucederá, pero aquellas con déficit de atención más bien reaccionan conforme va avanzando el juego sin visualizar lo que viene. Así, los desarrolladores están buscando la forma de replantear el formato tradicional de juegos de acción, de modo que se busque la motivación para que las personas con déficit de atención busquen planificar sus siguientes jugadas. Además, la revisión crítica de la naturaleza violenta de muchos de los juegos de acción resulta tan importante como seguir en la constante mejora tecnológica de los videojuegos para su adaptación como terapia. Todavía queda mucho por dialogar en este y otros temas, así que síguenos en nuestras redes y quédate por acá, que aún hay más ciencia aplicada. Hola gente, mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada. El día de hoy tengo la dicha de tener a una eminencia para que me cuente algunas cosillas bien interesantes, el doctor Manlio, y nos va a estar hablando un poquito del museo, nos va a estar hablando un poquito de él y nos va a estar hablando de Puebla en general, ¿no? Pero lo primero que le quiero preguntar al doc es ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy satisfecho de recibirlos y de darnos la oportunidad de difundir nuestro museo, porque la población de Puebla no lo conoce bien. Claro, no, es que me pasó, te voy a ser bien honesto, me pasó. He ido a los museos de acá al lado, he ido a los fuertes, pero no había entrado, y ahorita que entro, wow, me voy de espaldas porque está fantástico. Y ante ello, la pregunta obligada es, cuéntanos un poquito de la historia, Doc, de este museo, por favor, porque ya tiene 50 años, ¿no? Más o menos. Casi 50. Casi 50, entonces cuéntanos un poquito cómo se formó todo eso. Con mucho gusto. La época del siglo pasado, en la que Puebla atravesó inestabilidad política, estaba el proyecto del museo. Entonces, por esa inestabilidad, se retrasó hasta que finalmente el 5 de mayo de 1976 vino el presidente Echeverría y lo inauguró. Los materiales ya estaban preparados con anterioridad y después de casi 50 años nuestro museo ya requiere una actualización y precisamente estamos en ese proceso. Bueno, nuestro museo, como ya se vio en la entrevista anterior, tiene una sala de paleontología, una sala de arqueología, una sala de historia y una sala de etnografía. Correcto. La sala de paleontología nos da cuenta de la presencia de la vida de hace unos 10.000, 15.000 años. La sala de arqueología parte de más o menos 40.000 años. 40.000. Que es la época en que el Homo sapiens tiene un crecimiento demográfico y se impone sobre los neandertales que dominaban el mundo europeo, africano y asiático y desborda las fronteras de América y tenemos presencia de Homo sapiens en el continente americano, decía yo, a partir de más o menos 40.000 años. Es el inicio de la presencia humana y su posterior desarrollo. Viene después la extinción de la megafauna. Los seres humanos inventan la agricultura para sobrevivir. Vienen las ciudades, las civilizaciones, los estados
el desarrollo científico, cultural, filosófico. Luego viene la invasión, ¿verdad? Viene el choque de las dos culturas, civilizaciones, imperios. Y hay una idea muy equivocada acerca de la conquista de México. No hubo conquista de México. Los aztecas fueron conquistados y cayeron, pero el pueblo en general no fue conquistado porque habían colaborado con los españoles en la conquista de la Gran Tenochtitlán. Entonces se negoció la expansión del imperio español respetando una serie de elementos territoriales, organizativos de los diferentes pueblos. Por lo tanto, debemos de hablar de invasión frente a la resistencia de los pueblos indígenas, que todavía continúa ahora contra los proyectos de las grandes mineras, de las transnacionales. Exactamente. Entonces, la sala de historia es precisamente esa transición, y la sala de etnografía, de la cual yo soy curador, es la presencia actual de los grupos indígenas que han resistido ante el intento de desaparecer sus culturas. Ahí están resistiendo con su tecnología, con su organización, con su filosofía, sus religiones, su cosmovisión. Sus saberes también, ¿no? Sus ciencias, desde luego. Claro. Oye, Doc, para mí es muy importante, yo creo que para nuestro público, llevar este mensaje, ¿sabes? Y me gustaría mucho que cerráramos con esta idea. ¿Qué le podrías decir a los adolescentes? Nuestro programa está dirigido para chavos, chavas, chavitos, ¿no? ¿Y qué les podrías decir para que se acerquen primero al museo? Y es que el museo, ante tener todo este desarrollo histórico, me parece que es un acto político también que nos permitiría entender el presente. Entonces, Doc, pues, ¿qué le podrías decir a todos los chavos, chavas que nos están viendo? Uno, para que se acerquen al museo, y dos, para que también tengamos una relación más cercana con nuestras raíces. Sí, excelente pregunta. En mi juventud teníamos utopías. Nos guiábamos con la esperanza de que íbamos a transformar el mundo. Luego esas utopías se derrumbaron y yo di clase casi 50 años en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tuve contacto con los jóvenes. Siento que ahora los jóvenes están desesperanzados. No tienen una utopía, no tienen modelos, porque los modelos no funcionan. Vemos corrupción, vemos saqueo de nuestros países, no solo en México, en todas partes. Entonces veo a los jóvenes que se han ido al consumo de drogas por la falta de utopías. Vengan a nuestro museo a conocer la grandeza de nuestro pasado, nuestra ciencia, nuestra filosofía, nuestros modelos que no incurrían en esos defectos, modelos que organizaban a la sociedad equilibradamente, democráticamente, verdadera democracia. La democracia griega es una falsedad. No votaban las mujeres, la mitad de la población, no votaban los esclavos, no votaban los pobres. El pueblo para los griegos eran los ricos terratenientes. O sea, no era democracia. Nuestra democracia es verdadera participación en la riqueza y en las decisiones políticas del pueblo. Esa es una verdadera utopía, que es un verdadero modelo que podemos anteponer y enfrentar frente a la decadencia de los modelos que nos están llevando a la destrucción. Eso habría que preguntarle al biólogo qué opina. Estamos ante la 6ª extinción por la contaminación. No es posible. Nuestras culturas tienen a la tierra, al aire, al agua como sagrados. Se les respeta, se les venera, nunca se les destruye ni contamina. Ese es un modelo que podemos enfrentar a la decadencia actual. Doc,
Te agradezco mucho este mensaje, en verdad. Me parece muy lindo la idea de la utopía, una utopía realizable. Creo que es necesario voltear de nuevo a poder imaginar, a poder soñar las utopías. Te agradezco mucho y las puertas de Ciencia Aplicada quedan abiertas cuando quieras venir de nuevo a platicar con nosotros. Muchas gracias. Híjole, o que nos abran la puerta de acá, pues te lo vamos a agradecer. Muchas gracias. Nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula. ¡Ea! El otro día que fui a ver una exposición al edificio Carolino, supe que la plaza en la que está la entrada principal se llama Plaza de la Democracia. Y también supe que el hotel que está ahí es muy antiguo y famoso. Así es, Angie. Supongo que viste también la placa que está en uno de los muros del hotel, en donde precisamente se habla de un evento muy importante para el movimiento revolucionario de principios del siglo XX. Exacto. Y también vi una placa a la vuelta de la plaza dedicada a uno de mis músicos favoritos, John Lennon. ¿Qué te parece si hablamos de estos lugares? Me gusta tu propuesta. ¿Comenzamos? Yo soy Axel Roldán. Y yo, Ángela Bonilla. Acompáñennos en Descubriendo Puebla. La Plaza de la Democracia, conocida antiguamente como Plazuela del Colegio del Espíritu Santo, ocupa la 4 Sur entre Avenida Juan de Palafox y Mendoza y la 3 Oriente. La placa que está en el Hotel Colonial es un recordatorio de la visita de Francisco Madero el 14 de mayo de 1910 y fue develada el 22 de febrero de 1916. Al parecer, la referencia más antigua que se tiene de esta plaza es del año 1588. Hugo Light afirma que fue a un hombre llamado Juan Barroco a quien se le quitó parte de su solar para hacer primero un cementerio y luego la plazuela frente al templo de la compañía. De hecho, 10 años antes de la fecha mencionada, los miembros de la Compañía de Jesús consiguieron la autorización para adquirir y demoler el inmueble ubicado en la acera poniente de la Manzana, en la que originalmente establecieron su residencia, y tiempo después, el Colegio del Espíritu Santo, el actual edificio Carolino. Esto con el fin de crear una plazuela frente al templo. En 1790, en las ordenanzas de Flon, se identificaba la plazuela como la compañía, así como en el registro público de los años 1900 y 1905. El nombre oficial desde 1885 fue Plazuela o Jardín de la Libertad, y así se identificó también en el Padrón de 1902 y en el Plano de Soto de 1915, aunque en 1902 cambió su nombre a Jardín o Plaza de la Democracia. Hugo Light cuenta que en 1638, según datos del historiador Carrión, ahorcaron en México a Antonio Benavides, marqués de San Vicente, conocido como el Tapado, quien se había disfrazado como visitador. Fue degollado y su cabeza se trajo a Puebla, donde fue expuesta frente a la puerta de la iglesia de la compañía, en la plazuela, hasta que los sacerdotes pidieron al alcalde mayor que se retirara de ahí. En mayo de 1910, Francisco I. Madero llegó a Puebla junto con sus más cercanos colaboradores. Una noche antes de la concentración agendada de manera formal, un numeroso grupo de ciudadanos y estudiantes del Colegio del Estado se reunieron en la plazuela para dar la bienvenida a quien fungió como líder del movimiento antirreeleccionista, quien se había hospedado en el Hotel del Jardín, hoy Hotel Colonial. Madero salió a uno de los balcones en donde se dirigió a sus seguidores, haciendo énfasis en que esa reunión de personas era un ejemplo del grado de tiranía que se vivía en el país. Desde entonces, esta plazuela se considera un lugar importante para actos de protesta y luchas ciudadanas. En la plazuela, como ya se decía, hay un hotel que ha sido parte del paisaje de esta calle desde hace muchos años, el Hotel Colonial. Cuando abrió sus puertas en 1865 fue llamado Hotel del Jardín y era propiedad de Giuseppe Branchetti. Se cuenta que el edificio que llegaría a ser el Hotel Colonial figura en planos de la ciudad desde 1698, fue construido por los jesuitas tiempos después de que se edificara el Templo del Espíritu Santo, al que nosotros conocemos como Templo de la Compañía, así como su colegio, el actual edificio Carolino de la UAP. Como sabemos, estos dos inmuebles permanecen hoy en día frente al hotel. A lo largo de su historia, el edificio del hotel ha tenido diferentes usos. Se dice que en un inicio y hasta fines del siglo XVIII fue un convento de orden jesuita. No obstante, no hay documentación que respalde esta afirmación. Cuando lo adquirió el señor Covarrubias a finales del siglo XVIII, fue un lugar de hospedaje de personajes ilustres en el paso de Veracruz a México.
y finalmente a mediados del siglo XIX pasó a ser hotel y restaurante. Como ya se decía, su primer nombre oficial como hotel fue Del Jardín. En 1898, un anuncio en el que se incluía el dibujo del edificio afirmaba que era el hotel más aseado y de mejores condiciones higiénicas de toda la República, y enlistaba sus servicios y elementos a favor, como elevador, teléfono, luz eléctrica, restaurante francés y personal que hablaba varios idiomas. En 1930, el edificio fue adquirido por la familia del Campo, quien lo restauró y cambió su nombre a Hotel Colonial. Además, se cerró el acceso por la calle 3 Oriente y se abrió el actual, el de la calle 4 Sur. A lo largo de los siguientes 25 años, fue administrado por 6 empresarios hoteleros hasta que fue adquirido por Agustín del Puerto Barba, quien puso a su hijo, don Agustín del Puerto Bello, al frente de la administración. Tanto la familia paterna como la materna de Agustín del Puerto Bello fueron reconocidas en el ramo hotelero mexicano y operaron diversos hoteles en Veracruz, Puebla y Oaxaca. En 1959, la administración del Hotel Colonial pasó a manos del señor Salvador Ortiz de Montellano Murúa y María Luisa de Puerto Bello de Ortiz de Montellano, su esposa. Ambos pusieron todo su empeño y dedicación en la atención y servicio dentro del Hotel Colonial, al grado que llegó a ser considerado un lugar único y acogedor. Actualmente, el hotel es propiedad de la empresa Hotel Colonial de Puebla S.A., DCB, y su actual directora, la señora María Luisa Ortiz de Montellano del Puerto, ha continuado con la tradición de servicio y atención que le heredaron sus padres. Finalmente, otro lugar del que queremos hablar en este episodio es la Plaza o Callejón Lennon. Con este nombre se le conoce a la calle que se encuentra a un costado del edificio carlino entre 4 y 6 Sur, en donde hay una placa que recuerda al querido Beatle John Lennon. En 1982, un grupo de estudiantes y seguidores del grupo de rock and roll inglés, los Beatles, decidieron hacer un homenaje a uno de sus fundadores, quien había sido asesinado 2 años antes y quien había fungido como un fuerte símbolo de la lucha por la paz, además de haber sido reconocido por su aporte a la música occidental de la segunda mitad del siglo XX. La placa que se colocó originalmente fue robada y fueron Raúl Núñez y Luis Limón quienes donaron una placa metálica en 2006 que es la que aún se conserva en el callejón. A la letra, la placa dice Puebla reconoce a John Lennon 1940-1980 por su aportación musical, cultural y humanista al mundo. Give peace a chance. Esta última frase, como seguro muchos seguidores del músico sabrán, es el título de uno de los temas más famosos. Algunos otros lugares alrededor del mundo en donde se han colocado placas o estatuas en homenaje al Cuarteto de Liverpool son Nueva York, Liverpool, La Habana, entre otros. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por el corazón del barrio universitario. Recuerden que recibimos sus anécdotas y comentarios a concite.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla.